Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a el primer webinar de Starbust con PUE en España. Voy a hacer una breve introducción. Soy Lucía Ferrer, la directora comercial del grupo, y os voy a dar una pequeña introducción de quién es PUE, aunque veo muchos conectados que conozco hace muchos años. O sea que, perdón por el tostonazo, me han dado solo 3 minutos y bueno, seré rapidita. Pues una empresa con sede en Madrid y en Barcelona que tiene proyectos por toda Europa, 100% orientada a proyectos de datos y creciendo a un 60% interanual el último año y con un revenue aproximado de unos 16 millones de euros. Somos unos 140 profesionales con unas 170 certificaciones, todo en el mundo del dato, y hacemos partner con compañías innovadoras dentro del mundo del dato como Starbust, que nos acompaña hoy. Os podemos ayudar en todo lo que es un proyecto de ciclo de vida de datos con misión crítica, plataformas de misión crítica 24/7, arquitecturas de datos, vuestro journey data driven para convertir valor de negocio de los datos que tenéis en vuestras compañías. Todo nuestro equipo está 100% certificado y cubrimos, como decía, todo el ciclo de vida de datos. Algunos de nuestros partnerships, hoy nos vamos a centrar en conocer la herramienta de Starbust, pero que sepáis que todas estas tecnologías las podemos llegar a implementar con vosotros. Y algunas referencias, muchos de ellos estáis hoy aquí, gracias por asistir. Y voy a dar paso ya a Carlos, ¿vale? Carlos es, a ver, un segundo, Carlos Granado, EMEA Cloud Lead en Starbust, y nos va a hacer una breve intro de su compañía, de su tecnología. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros. Gracias, Lucía, y a todo el equipo PUE. Encantado. Como ha dicho Lucía, me encargo de la parte estratégica, comercial con los clouds aquí en Starbust para Europa y Asia-Pacífico. Y bueno, soy español, que siempre es un gusto jugar en casa. Así que os voy a dar un poco un resumen de lo que hace la empresa, la filosofía que tenemos, el problema que resolvemos y también un enfoque práctico a un caso de uso para que veáis cómo se une todo a efectos prácticos. Así que somos una empresa de aproximadamente 600 empleados. Estamos fundados en el 2017 o algo así. Somos relativamente joven y hemos conseguido más de 400 millones de dólares en fondos en capital de inversores. No sé si habéis estado viendo las noticias estos últimos días. Os puedo garantizar que lo seguimos teniendo, así que no hay nada de qué preocuparse. Y, en fin, los inversores que tiene Starbust, lo podéis ver ahí en la diapositiva, son de lo mejor que ofrece el sector tecnológico hoy en día. Está Andersen Horowitz, Index y demás. Todo ello contribuye a una evaluación aproximada de más de 3.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Lo que ofrece Starbust a nivel comercial es la versión comercial de un proyecto open source que se llama Trino. Se llamaba Presto antes, nació en Facebook en 2012 y ha sido una tecnología que ha nacido en el ámbito de Big Data, ¿no? Normalmente, cuando una tecnología nueva se lleva a mercado, empieza siempre en cautividad, en lo que es un estándar así de laboratorio, y poco a poco se le va añadiendo carga hasta que se rompe y bueno, se va iterando y demás. Nosotros somos un poco inusuales en ese aspecto, en el hecho de que nacimos ya en ambientes de petabytes y demás, como podéis imaginar en los data lakes de Facebook y demás. Así que todo ello ha contribuido un poco en la tormenta perfecta, que nos ha ofrecido una racha bastante buena en el mercado. Hemos crecido un triple, hemos conseguido triplicar los clientes que tenemos año tras año y seguimos pisando fuerte, por así decirlo. La tecnología en sí es totalmente agnóstica desde el punto de vista de vertical. Entonces, pues los casos de uso que cubrimos y demás son bastante variados. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, el por qué del éxito, por qué la evaluación, por qué los clientes y demás. El hecho es que nosotros ofrecemos una respuesta nueva o innovadora a un problema que ha existido de siempre en el mundo de los datos de Big Data y que continúa existiendo, ¿no? Que es cómo conseguir los insights, esa perspectiva, esa agudeza
a la hora de tomar decisiones de manera más rápida, ¿no? Hoy en día el tener datos no es un problema, que cada vez las empresas se van dando cuenta más y más de que hasta cierto nivel, independientemente de lo que es el servicio que ofrecen las empresas hoy en día, son empresas tecnológicas, desde el punto de vista de que tienen que basarse en los datos para tomar decisiones. El problema es que la cantidad de datos que generan las empresas sigue creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que el ambiente de datos dentro de lo que sería la empresa, la complejidad, sigue aumentando. Cuando uno quiere tomar una decisión, ya sea como individuo, gerente, digamos, o como departamento, hace falta que esté basada en números y en hechos y demás. Así que a la hora de tomar o de preguntarle algo a lo que es la empresa, pues el ciclo tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? Normalmente lo que vemos día sí y otro también es una pregunta que se le hace a la empresa, requiere procesos de transformación, el moverlo todo, los distintos datos, localizarlos y mover los datos cuando están ya localizados, que normalmente requiere un 80% del tiempo de recursos que son bastante caros, gente que está bastante más capacitada que para esa tarea. El moverlo a un único sitio, crear los análisis ahí y dar una respuesta, lo que suele pasar es, bueno, que ya ha pasado bastante tiempo y que normalmente esa respuesta requiere otra pregunta para profundizar más. Entonces es un poco un círculo vicioso. ¿No? Ese es el problema que seguimos viendo. ¿Qué es lo que hace Starbucks? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, nosotros un poco le damos la vuelta al sistema este, ¿no? Entonces, en vez de tener que localizar los datos, primero, segundo, mover los datos a un único sitio y de ahí ya hacer los análisis necesarios para entender un poco la ventaja competitiva que puede tener la empresa o demás, ofrecemos una filosofía que sería Starbucks como tecnología como único punto de acceso a las distintos tipos de datos que tiene la empresa, ¿no? Entonces, si yo soy un departamento hoy en día y le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con marketing o con finanzas, podría hacer esa pregunta usando la herramienta de analíticas que tenga que use la empresa, ir a través de Starbucks y no tener que preocuparme de dónde están esos datos, si hay que moverlos, si o se ha creado una sobredependencia en algún tipo de departamento de IT o demás, tener que esperar a que se muevan los datos. Yo, como usuario, soy capaz de conseguir la respuesta en un tiempo bastante más rápido y independientemente de si esos datos sé dónde están o si se están moviendo, si hay una migración que esté pasando en la que yo no me esté dando cuenta o un proyecto en sí no hay que duplicar datos. Y entonces lo que me da es bastante más control a la hora de poder moverme de manera más rápida como empresa o como sucursal, y al mismo hecho me da una ventaja competitiva para poder modernizar mi stack y la tecnología que tengo al mismo tiempo, en vez de tener que hacerlo de manera secuencial, ¿no? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, vemos un poco la ventaja competitiva también que tiene la empresa, es que somos capaces de adaptarnos a cualquier tipo de etapa en la que esté las empresas hoy en día desde el punto de vista de transformación, ¿no? Vemos empresas en las que, aunque se den cuenta de que son empresas en las que los datos o son empresas tecnológicas hasta cierto punto por la dependencia que tienen en los datos, hay algunas que están muy avanzadas y que están intentando crear, como podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, una arquitectura tipo MES, lo que vendría a ser una democratización al acceso y a la creación de datos a nivel de usuario, o a la izquierda, empresas en las que estén todavía en esa fase de descentralización, ¿no? Nosotros somos capaces de adaptarnos a cualquier tipo de etapa en la que esté en la empresa y acelerar la transformación digital que tengan la empresa en sí, sin necesidad de cambiar un poco el ritmo al que se quiera mover la empresa, ¿no? Entonces no somos una tecnología que dicte una pauta que haya que seguir sí o sí, sino que somos capaces de adaptarnos un poco a la visión estratégica que tenga el equipo directivo o demás. Os voy a dar un ejemplo real que hemos resuelto, está en la siguiente diapositiva, ya la última que tengo yo, con Comcast. Que Comcast es uno de los mayores conglomerados mediáticos que hay en Estados Unidos hoy en día, y nos tenemos que ir para entender un poco la historia justo al inicio de la pandemia de COVID que conocemos todos. En Estados Unidos
bueno, como en medio mundo, la gente se tuvo que quedar en casa, ¿no? Al principio, y había mucha incertidumbre en base a cuánto tiempo esto iba a durar. Entonces, aparte del pánico, ¿no? La gerente de marketing de Comcast tuvo la idea de intentar analizar, o quería intentar un experimento, que sería el analizar la pauta que tenían los usuarios de Comcast a la hora de ver los canales de la televisión y la programación y ver hasta qué punto se le podía vender una gama un poco más alta de los servicios que ofrecen en base al comportamiento, ¿no? Habló con el equipo que tenía estratégico y le dieron una estimación más o menos que para hacer eso requerirían 18 meses, ¿no? Nos tenemos que dar cuenta que 18 meses es lo que acabó durando la pandemia o el periodo de estar encerrados en casa, pero que al inicio de la pandemia no se sabía cuánto tiempo iba a durar. Podía haber sido algo de 2 meses, de 3 o de años incluso, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que ya lo que es la filosofía esta de tener que moverlo todo a un único sitio ponía en peligro lo que es la agilidad o la ventaja competitiva en el fondo que tiene cualquier empresa, sea la vuestra, sea Comcast, que es la velocidad que tiene uno a la hora de tomar decisiones informadas en el campo de la tecnología, ¿no? El hecho o la razón por la que requería tanto tiempo desde el punto de vista interno de Comcast es que los datos estaban segmentados por base de datos, ¿no? Había la parte de comportamiento en base a la programación por usuario que estaba en Hadoop y la parte desde el punto de vista comercial de quién estaba en qué gama en Teradata. Entonces, usando Starbus, fueron capaces de acceder estos dos datos sin necesidad de unir Teradata con Hadoop o de hacer una migración a un tercer repositorio para hacer las analíticas y pudieron empezar a lanzar lo que sería la estrategia y a ejecutarla en vez de los 18 meses que le dieron como estimación al gerente en solo 5 semanas. Y el hecho de haber podido moverse tan rápido y ser de los primeros en hacer uso de la estrategia esa o sacarle provecho, desbloqueó una ganancia de unos 200 millones de dólares a lo largo de lo que sería la pandemia en base al haber usado la tecnología, ¿no? Que como vemos es bastante significativo. ¿Qué es lo que pasa? Que es un poco lo que comentaba al principio, que los requerimientos cambian, ¿no? Entonces vimos que a lo largo de la pandemia quisieron mover parte de los datos que tenían de Teradata a la nube, en este caso a AWS, ¿no? Esto con otro tipo de setup hubiera causado disrupción porque había que duplicar datos y demás, más complejidad que en el fondo no le interesa a nadie. Como estaban usando Starbus y como nosotros podemos acceder a los datos mientras están en movimientos, fueron capaces de hacer la migración de manera correcta, aparte de en tiempo récord, sin ningún tipo de disrupción a lo que sería el servicio o la estrategia. Y ya, si avanzamos un poco más lo que sería el futuro, conseguimos el hecho de adaptarnos a esa arquitectura que no sabían que iban a tener al principio, hasta cierto punto asegurando a prueba de futuro un poco el plan, cuando quisieron integrar pues, elementos como Kafka, Delta Lake y demás, para poder crear predicciones o analíticas predictivas, lo que sería el setup, ¿no? Entonces, como resumen, aparte de haberle podido sacar un poco una parte positiva desde el punto de vista económico, del beneficio a lo que es la pandemia para Comcast, fuimos capaces de ejecutar una estrategia o un proyecto en sí en tiempo récord que, igual que fue bien, hubiera sido una tragedia. Imaginaos el haber enfocado el proyecto 18 meses para darte cuenta que luego a lo mejor no era algo que tuviese sustancia desde el punto de vista económico. Entonces, el acortar el hecho de poder ejecutar la estrategia considerablemente y luego aparte de adaptarnos sin ningún tipo de problema a arquitecturas que no tenían pensadas al principio para poderle sacar provecho, y de hecho es una arquitectura que siguen usando hoy en día. Esa es la historia que tenemos con Comcast. Pues, Carlos, muchas gracias. Muy interesante, un ejemplo, desde luego, que sirve para mostrar un poco los beneficios, ¿no? de Starbus. Sobre todo porque yo creo que nos sentimos muy identificados, y yo creo que eso es un poco
la idea de cuando PUE llega al acuerdo con Starbust en nuestro día a día, pues nos sentimos muy identificados con ese día a día, ¿no? de las empresas. Por cierto, antes de nada, soy Sergio Rodríguez, CTO en PUE. Bueno, pues ya ha explicado Lucía muy bien también pues un poco a lo que nos dedicamos. Y antes de nada, tenemos una parte de preguntas y respuestas para quien tenga dudas que podremos abordar al final de la sesión. Y bueno, pues una parte también antes de que se me olvide, una parte de encuesta que también es importante para nosotros, pues que podáis rellenar al final de la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues como decía, efectivamente, desde cuando abordamos este partnership con Starbust, pues evidentemente es porque encaja perfectamente dentro de nuestro día a día, dentro de nuestro trabajo. Al final, creo que todos nos sentimos, todos los que trabajamos en proyectos de datos, nos sentimos identificados con las problemáticas habituales, ¿no? Dentro del día a día, diferentes orígenes de datos, multitud de herramientas, plataformas, algunas en el cloud, otras en on-premise. Entonces, al final lo que vemos que cubrimos, que conseguimos cubrir con Starbust, va un poco en esa línea, ¿no? En la línea de poder consultar los datos donde los datos residen. Al final de lo que se trata es de que esto, bueno, pues tratar de eliminar duplicidad de la información. Al final hay mucha parte de nuestro día a día que consiste en traer la información de donde está, en crear pipelines de ingesta, en tener que hacer transformaciones, en buscar la forma de sincronización, ¿no? Para hacer cargas incrementales. Y esto al final dentro del día a día es un consumo de tiempo y de recursos importante, ¿no? Entonces la posibilidad de poder hacer las consultas directamente a los orígenes de datos sin tener que, con el lenguaje SQL tradicional, ¿no? Sin tener que estar con los Change Data Capture y compañía, pues es una ventaja, ¿no? Eso no quiere decir que no coexista, evidentemente, con las ETLs habituales, pero desde luego nos da una ventaja a la hora de ser más ágiles, ¿no? Ese ejemplo que comentaba Carlos, yo creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Luego también otra de las características que es importante tener en cuenta es la posibilidad o la facilidad de compartir la información, los assets, los activos de información dentro de la organización, ¿no? Al final, cuando tienes muchos orígenes de datos, muchas bases de datos, SQL, no SQL, relacionales, en cloud, en no en cloud, y luego compartir esa información supone pues problemas de comunicaciones, problemas de acceso, de privilegios, diferentes sistemas de autenticación o diferentes sistemas de autorización. Entonces, al final, el tener la posibilidad de compartir esa parte de democratización, ¿no? del acceso a los datos mediante un acceso unificado y con un acceso sencillo a la información, con la seguridad y la autorización que corresponda, pues es sin duda una forma de acelerar esa transición tecnológica, ¿no? Dentro digamos, de cómo encajar Starbust dentro del ecosistema, evidentemente, yo creo que esto es una de las facilidades que hemos descubierto nosotros con esta tecnología, al final, que no deja de ser una delicia, ¿no? de tecnológica, es la sencillez a la hora de encajarlo dentro del ecosistema actual de productos y de entornos de datos y de plataformas de datos, ¿no? Aquí en la parte central tenemos... ¿Dónde pongo aquí el puntero? En la parte central tenemos todas las capacidades de Starbust, que es ese motor analítico con un sistema distribuido, un sistema de procesamiento en paralelo. Hay que tener en cuenta que Starbust es eso, es un query engine, no es un motor de almacenamiento. Es decir, proporciona la capa de procesamiento distribuido de la información para que los datos residan en sus orígenes, ¿no? Que nos da capacidades de data products que ya comentaremos, con ejecuciones tolerantes a fallos, que tiene obviamente una parte muy importante de optimización de las queries, tiene una capacidad de autoescalado elástico, esto también es algo muy interesante que ya comentaremos en la parte de la demo, ¿no? Y evidentemente métricas, login, todo lo necesario para estar perfectamente informado de todo lo que sucede dentro de la plataforma, tanto a nivel de auditoría como a nivel de optimización de las queries. Es obvio que es necesario también una capacidad de cacheo y de indexamiento inteligente a la hora de acceder a la información para acelerar lo más posible los accesos a esta información. Todo ello acompañado con una parte de seguridad global que nos permite, obviamente, el cifrado entre end-to-end,
características que hoy en día son obligatorias, como es el enmascarado de datos para datos sensibles, el control de los accesos, a qué dejo acceder, a qué no dejo acceder, a nivel columnar, a nivel de fila. Es decir, al final esto es fundamental, que cuando yo doy acceso a tal cantidad de información, a tantos orígenes de datos, pueda controlar desde esta forma centralizada el acceso a esos datos. Igual que un query auditing, que nos permite pues, saber qué es lo que está sucediendo, qué queries se han realizado, hacer un troubleshooting de esas queries para saber pues, en qué puntos son más lentas, menos lentas, para tener todo lo necesario para estas capacidades. Por otro lado, evidentemente nos da los puntos de entrada para las capas de BI, para los clientes más habituales de acceso a los datos, ¿vale? Y por debajo, pues acceso a todas las fuentes de datos más habituales, ¿no? A lagos de datos, a los data lakes, bases de datos relacionales, almacenes no SQL, analíticas en real time o aplicaciones, directamente aplicaciones, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de Salesforce, el poder hacer queries directamente a los objetos de Salesforce, etc. Esto nos da una capacidad y un dinamismo de poder acceder a esa información en tiempo real, ¿no? Donde existen los datos, en definitiva, sin tener que hacer integraciones complejas. Esta sería un poco la arquitectura lógica de Starbus con la seguridad activa. Los componentes mínimos estarían, por un lado, el coordinator, el coordinador, que como su propio nombre indica, pues se encarga de las labores de coordinación de las peticiones que se reciben por parte de los clientes, ¿de acuerdo? Que además es el que se encarga de planificar, de optimizar las queries, etcétera, para que después los workers son los que realmente ejecutan las cargas, los que se encargan de hablar con cada uno de los orígenes de datos, con procesar la información que se recibe, que además, como veis aquí, pues puede llegar a ser elástico, es decir, en base a los consumos de CPU, de memoria, de lo que sea, podemos añadir más workers de forma dinámica, escalar y desescalar, según qué infraestructuras, por supuesto. Y como el coordinador también mantiene una parte de metadatos, pero al final lo que hacemos es realizar esas consultas contra los diferentes orígenes de datos. Lleva, por supuesto, su propia base de datos, donde bueno, toda la parte de logs de eventos, de las integraciones, de toda la información de metadatos se guarda en esa base de datos externa propia para poder trabajar con todo esto. Si veis que en la parte de seguridad, esto también lo comentaremos después brevemente, pero básicamente pues tenemos integraciones con Ranger, con la parte de Hive Metastore. Hive Metastore para la parte de metadatos, la parte de seguridad, el control de acceso basado en roles a través de Ranger o del Built-in Access Control, que es el sistema de control de accesos propio de Starbus, con su sincronización de usuarios, pues para, evidentemente, las labores de autenticación, si tengo que autenticar contra un LDAP, un Active Directory, lo que sea, pues tengo todo lo necesario. Esto es un poco el resumen de la arquitectura general de Starbus. En cuanto al flujo de ejecución, sin detenernos demasiado, pero en definitiva, la labor del coordinador, en este caso, del componente del coordinator, es la de recibir las peticiones de los clientes, encolar esas peticiones, analizar, parsear, optimizar, planificar y encolar esa petición para después cada uno de los workers ser capaz de conectarse a los sistemas de origen de los datos, procesar esa información y, evidentemente, pues si necesito mayor grado de paralelismo, lo único que necesito es escalar en el número de workers. Pero, en definitiva, el coordinator mantiene toda la planificación, así como los metadatos, estadísticas de las tablas y dónde están situadas cada una de las tablas, de los orígenes de datos, y los workers son los que en definitiva se encargan de realizar las consultas a los orígenes de datos y a partir de ahí transformar, procesar o trabajar con la información que llega de esos orígenes de datos. ¿Correcto? Este sería un ejemplo de una arquitectura bastante frecuente, ¿no? Donde podemos tener un data hub de datos con una clásica arquitectura de Big Data, con la parte de cómputo basada en Spark, con almacenamiento basado en Parquet. Estos casi son arquitecturas de referencia hoy en día, ¿no? Con un Kafka para toda la parte basada en eventos, con sus topics de Kafka y con implementaciones de Apache Ranger, Apache Atlas o con su propio Hive Metastore. Bueno, pues todo esto lo podemos reutilizar, evidentemente, que esa es la idea, por eso esa facilidad de integrarlo dentro del ecosistema, ¿no? Starbus, en este caso, al final, lo que puedes reutilizar, por ejemplo, ese Apache Ranger, ese Apache Atlas,
la parte del Hive Metastore para la configuración de las tablas y tener acceso a ese almacenamiento basado en Parquet o a esos topics de Kafka para poder leerlos como consumer de datos. De hecho, incluso funciona como publisher. Podemos trabajar desde Starbucks como publisher o como consumers de Kafka, ¿no? Y obviamente pues con bases de datos más tradicionales, como puede ser bases de datos relacionales como Oracle, como SAS, etc., ¿no? El hecho de poder acceder a la información y lo que va yendo incluso más allá, que yo creo que es otra de las magias de Starbucks, no es solamente acceder a esas fuentes de datos, sino que interaccionen entre ellas, es decir, unir datos que están entre multitud de orígenes de datos, ¿no? A partir de ahí doy acceso a esa información controlada, etcétera, con las herramientas habituales de clientes, los notebooks de Jupyter, herramientas de BI como Power BI, Tableau, scripts de Python, herramientas de SAS, etcétera, ¿vale? No solo esto evidentemente es importante que haya un despliegue híbrido, las posibilidades de hacer despliegues híbridos. Hoy en día casi todo es, no todo es 100% on-premise ni todo es 100% cloud, suelen ser entornos híbridos y evidentemente pues eso hay que optimizar las latencias, ¿no? de acceso. Podemos establecer configuraciones como las que veis aquí, donde tengo un Starbucks en on-prem, tengo un Starbucks en una cloud concreta y al final con este componente, ¿no? del Starbucks Stargate, pues poder establecer federación o conexiones entre diferentes entornos. Respecto a la parte de seguridad global, simplemente comentar que esto está absolutamente superado. Existen multitud de mecanismos de single sign-on, de OAuth 2, LDAP, para la parte de acceso, de control de accesos y la parte de autorización de a qué se puede hacer y cómo se puede acceder, o el column masking, etcétera, pues a través de Apache Ranger, Starbucks, la parte del built-in access control, etcétera, ¿no? En cuanto al cacheo, este es otro de los... Estoy yendo deprisa, ¿vale? Pues hay muchas cosas que contar. La parte de caching es sin duda otra de las partes más importantes, ¿vale? En definitiva, pues eso es una forma de optimizar el acceso a las tablas. Sobre todo, cacheo, evidentemente, como tengo tantos orígenes de datos, cuanto mejor optimizado esté, mejores tiempos de respuesta voy a obtener. Y tener la posibilidad, que esto yo creo que es otra de las características estrella, ¿no? De crear vistas materializadas que al final lo que hacen es que ellas mismas construyen orígenes o son como vistas, pero concretadas, ¿no? Ya materializadas con los datos dentro de Object Storage como HDFS, S3, GCS, ADLS, etcétera, pero que se van refrescando. Dentro de la propia parametrización de la vista materializada, podemos parametrizar cada cuánto tiempo tiene que concretar y materializar esas vistas, ¿no? Ya por último, antes de pasar a la parte de la demo, Starbucks ayuda en esa construcción que está hoy tan de moda, ¿no? del data mesh, con foco en una parte concreta dentro de esa definición de lo que es la filosofía del data mesh, que es el data as a product, ¿no? el construir productos de datos. Dentro de los productos de datos o construir un data product, en definitiva, lo que tenemos es la posibilidad de simplificar el acceso a los activos de datos que tenemos dentro de todo el catálogo de esquemas que vamos a tener dentro de Starbucks, ¿no? Es una forma de agrupar tablas, vistas, incluso ya tablas preconfiguradas, vistas materializadas, pero organizadas bajo un sentido más de negocio. Desde el punto de vista de puedo crear productos de datos que tengan que ver con ventas, que tengan que ver con la parte más de financiero, la parte de marketing, en definitiva, para promover el uso de esos datos dentro de la organización. Y que esto sea de una forma sencilla, ¿no? Y con una autenticación y una autorización concretas a través de puntos de acceso unificados, independientemente de que después luego la información esté repartida pues, por un BigQuery, por un Oracle, un NoSQL del tipo que sea. En definitiva, es tener una forma sencilla de acceder a esa información. Al final, el corazón del data mesh lo que pretende es simplificar el acceso a esta información en base a estos productos de datos, en base a esas reglas de negocio, a ese sentido de negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues distribuido por marketing, por bestsellers, por users, en definitiva, poder hacer
y documentar de una forma interesante todo el conocimiento que tenemos acerca de los assets. Esto luego lo veremos en la parte de la demo, pero básicamente es tener esto, un catálogo de productos de datos que nos permiten rápidamente acceder a esa información, que esté bien documentada, que veamos el esquema, que tengamos ejemplos de queries y saber cómo acceder e incluso pues, cuáles son los datos de conexión a esos productos de datos, ¿vale? Bueno, de alguna forma esto permite además luego con cada usuario pues tener sus favoritos de productos de datos, el comentar con los propietarios de esos productos de datos pues, problemas o cómo se accede, es decir, de alguna forma fomenta la interacción entre equipos, ¿vale? Bueno, esto es un poquito la idea. Al final esto se clasifica en dominios de información, y dentro de esos dominios de información lo que hacemos es agrupar esos productos de datos, ¿de acuerdo? Bueno, dentro de un entorno de Stardust como el que tenemos nosotros para laboratorio, vale. Lo que tenemos es una interfaz, lo que nos ofrece Stardust dentro del Coordinator es, aparte de esas labores de coordinación, lo que nos ofrece también es una interfaz sobre la que, bueno, pues poder trabajar tanto desde el punto de vista de realizar consultas, así como pues tener una visión completa de qué es lo que está sucediendo dentro de la infraestructura de Stardust, ¿no? En todo esto pues tenemos el overview de los insights, de cómo está trabajando. Como podéis ver aquí tenemos 2 workers nada más. Además esto, al estar desplegado dentro de un entorno de Kubernetes, pues tiene la opción de, en base al consumo, está configurado así de hecho, en base al consumo de CPU que tenga cada uno de los workers, si es necesario escalar en el número de workers de forma dinámica, aumentando el grado de paralelismo, ¿no? Desde un mínimo hasta un máximo de workers. Tengo pues, las características habituales por queries, quiénes son los usuarios que están accediendo, en este caso solo yo, ¿vale? Tenemos también todo un listado de queries que están en ejecución, ¿de acuerdo? De todo lo que ha sucedido, puedo obtener información adicional de cada una de esas queries, los recursos que se han utilizado, las fases por las que ha ido pasando. Bueno, dentro de ese query overview también tengo informes sobre cada una de las queries, ¿de acuerdo? Todas las queries que se han ido ejecutando estos días, qué usuarios, cuáles son las tablas que más actividad tienen, por orígenes, por queries, por usuarios. En definitiva, pues tengo una gran cantidad de información. Esto es, digamos, lo que viene por el out of the box, pero esto al final está guardado dentro de en este caso, una base de datos interna donde va guardando todos esos insights es un Postgres, puede ser compatibilidad con más bases de datos, pero en definitiva podría crear incluso mis propios dashboards haciendo consultas a esos dashboards, ¿de acuerdo? Tengo un histórico del clúster, de cuánto están consumiendo, más del lado de admin, ¿no? Más del lado de operaciones, tengo una visibilidad completa de qué es lo que está sucediendo. Viendo ya la parte del query editor, luego vamos a los data products, dentro del query editor, aquí al final lo que tengo es una interfaz SQL, ¿vale? Una interfaz SQL donde tengo visibilidad de todos los esquemas, todos los catálogos, en realidad son catálogos, mejor dicho, todos los catálogos de datos que tenemos configurados ahora mismo dentro de Stardust. Aquí, como vamos haciendo pruebas con todo, pues fijaros que tenemos conectores o catálogos configurados contra BigQuery, contra el S3 de AWS, con el propio Iceberg, de MongoDB, Oracle, sistemas con Kudu. Es decir, al final lo que tenemos son interacciones pues prácticamente con una gran cantidad de conectores y de esquemas. Dentro de lo que podemos llegar a hacer, aquí tenemos preparados 3 ejemplos, que es el del Data Lake, la federación y las vistas materializadas. Una de las cuestiones, yo creo, más fascinantes cuando empezamos a trabajar con Stardust es la posibilidad y la sencillez de trabajar con el concepto ya de los lakehouse y de los data lakes. En este caso con Apache Iceberg, ¿vale? Dentro de Apache Iceberg, quien no lo conozca, la verdad es que os recomiendo consultar un poquito acerca de Iceberg, pero en definitiva lo que nos permite es poder trabajar con almacenamientos de Object Storage, como S3, GCS y compañía,
con la idea de las tablas tradicionales de Hive, que podemos llegar a crecer en terabytes, petabytes de datos, pero además de una forma sencilla nos permite la evolución, el control de la evolución de los esquemas, el hacer inserts, deletes, updates sobre los datos y sin que ello suponga una reconstrucción de la información como pasa en el concepto tradicional de Hive, ¿no? En este caso, aquí tenemos algunas tablas de ejemplo dentro del esquema de Iceberg, ¿vale? Podemos ver aquí, por ejemplo, en algunas de las queries que ya vemos un poco cómo va funcionando cada una de las consultas. Puedo ver el plan de ejecución de la consulta, etcétera, ¿no? Incluso pues todo el query plan, ya de una forma muy sencilla puedo ver pues el tiempo que ha tardado en hacer la consulta. Esto es especialmente útil a la hora de hacer optimizaciones. Pero bueno, sí quería que vierais pues cómo con Iceberg y desde Starbust podemos jugar con el tema de los inserts. Vemos aquí que se ha insertado este último registro, que Iceberg incorpora otra característica muy interesante, como es el concepto de los snapshots, es decir, con cada operación y con cada operativa con lo que vamos trabajando con Iceberg, pues se van generando snapshots de información, que puedo hacer updates, en definitiva, con datos que están almacenados dentro de un object storage, ¿de acuerdo? Puedo ver cómo están este conjunto de datos. También interesante, ¿no? El poder alterar el esquema de las tablas, ¿vale? Puedo hacer un alter table. Esto, pues, quien está acostumbrado a trabajar con Hive y compañía y con lo más tradicional, pues es algo que es complicado, ¿no? De las evoluciones de los esquemas, añadir valores, como podéis ver aquí, pues ya se incorpora este nuevo valor. Puedo hacer modificaciones, que esto también es algo bastante interesante, del particionado al vuelo, sobre cada una es modificar el particionado de las tablas, el hacer más inserts en base, en este caso, al segmento del marketing y de customer key, ¿de acuerdo? Y en definitiva, pues, como podemos ver aquí, pues todos los snapshots de todas las operaciones que se van realizando. Lo de los snapshots tiene el sentido de poder hacer posteriormente un time travel, ¿no? de los datos, es decir, poder ir a versiones anteriores de cada uno de estos identificadores de snapshot. Entonces, en definitiva, como veis, tengo acceso a toda esta información, a todas estas características directamente desde Starbust, sin tener que pues, trabajar con Spark SQL ni cosas así, ¿no? Directamente ya integrado dentro del propio motor de procesamiento de Starbust, ¿de acuerdo? Y simplemente, pues como curiosidad, ¿no? El hecho de que bueno, podemos hacer aquí otro cambio en el particionado, ejecutar estas dos queries, ¿de acuerdo? Para hacer inserción de valores y, en definitiva, pues vamos teniendo visibilidad de todos los cambios que van sucediendo a nivel de snapshot, ¿no? Es más, incluso pues puedo hacer, como podéis ver en este ejemplo de aquí, el último ejemplo de esta parte pues cómo poder hacer queries a datos del pasado. En base a esos snapshot ID puedo ver lo que hay en vivo o puedo ver el estado de las tablas, cómo estaban atrás en el tiempo, ¿no? El siguiente punto, que yo creo que es una de las características estrella de Starbust, es la federación de datos, ¿no? El cómo podemos llegar a unir o consultar o trabajar con información que está en el origen, en diferentes fuentes de datos, ¿no? Aquí, utilizando el rizo, yo creo que un ejemplo que es bastante frecuente hoy en día, que es tener desperdigada la información en diferentes sitios y sin tener que construir un pipeline de ETL complicado, pues lo que hacemos es, tenemos 4 orígenes de datos, ¿de acuerdo? Iceberg, que es el que acabamos de ver, BigQuery de Google, una base de datos Oracle y una base de datos NoSQL, a la cual podemos tener acceso con el SQL normal, sin la sintaxis típica de MongoDB. Bueno, pues en este ejemplo de aquí, lo que estamos haciendo precisamente es, habéis visto, el rendimiento es muy bueno, estamos uniendo datos que tenemos en Oracle con datos que tenemos en Iceberg y datos que tenemos en MongoDB. ¿De acuerdo? Al final lo que construyo es información que obtiene datos de cada uno de los orígenes de datos, que además aprovecha, es la tecnología del pushdown, el tratar de optimizar que cada uno de esos orígenes de datos me devuelvan solo la información que voy a necesitar, si es que trabajo con los filtros adecuados,
¿de acuerdo? Pero aquí lo que estoy viendo si podemos ver en el Query Details, como en el Query Plan, al final lo que estamos haciendo es obtener la información de diferentes orígenes de datos, ¿de acuerdo? Puedo además analizar cuál es el tiempo que he llevado cada una de esas queries, sobre todo si veo que en algún momento hay problemas de rendimiento, pues cuál es dónde puede estar el origen de los cuellos de botella, ¿no? Y aquí, pues otro de los ejemplos, en este caso lo que estamos es uniendo la información que hay entre BigQuery, entre Iceberg y MongoDB. Cada uno en diferentes orígenes de datos, obviamente cada uno con su parte de red. Casi para terminar, en la parte de las vistas materializadas, yo creo que esto es algo también bastante interesante. Y vamos a hacer un ejemplo de una vista materializada. En esta vista materializada, al final, lo que estamos haciendo es crear una vista que trae la información y que refresca la información, como veis aquí en la parametrización de la vista materializada, que de alguna forma pues refresca la información de forma automática. Puede llegar a ser más rápido porque aquí lo que estoy haciendo es cruzar información de AWS, de Oracle y de MongoDB, construye los datos, se los trae y él solo cada cierto tiempo, como veis aquí en el refresh interval, el grace period, el maximum duration, él solo cada cierto tiempo va trayéndose la información y la consolida en una tabla. He creado una vista materializada, por supuesto esto es perfectamente válido con vistas estándar, de manera que creo la vista y cada vez que se consulte a esa vista va a ir a traer los datos desde Oracle, desde MongoDB, desde donde corresponda, ¿no? En las vistas materializadas se traen los datos físicamente, ¿de acuerdo? Ya para lo último, para terminar, si me permitís, ya pasamos a la parte de preguntas. Todo esto tiene el sentido final de crear o tener una integración sencilla con herramientas tradicionales de BI, como puede ser, en este caso, Superset, Tableau, Power BI, todos ellos ya tienen conectores contra Starbust. En definitiva, aquí lo que hacemos, ya es centrando esto dentro de Superset, pero lo que hacemos es crear acceso a cada una de esas bases de datos, el tener diferentes datasets, por ejemplo, del top 10 customers, pues, perdón, dentro de los charts, quería verlo dentro de los charts. Esto ya son consultas que se realizan directamente a Starbust, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos aquí, podemos ver en la lista de las queries, pues cómo es el propio, aquí lo tenéis, es el propio Superset el que realiza la query contra Starbust y al final pues crear las herramientas ya, los clásicos gráficos de SQL. La integración es muy sencilla, al final no deja de ser una configuración, unos datos de acceso a la configuración, como lo veis aquí. Y yo creo que una de las características también más interesantes, como dice el punto de conexión, es que es muy habitual en la parte de BI tener que cruzar datos entre diferentes fuentes de datos, ¿de acuerdo? No se puede hacer directamente sobre el Power BI, sobre la herramienta de visualización. Si utilizamos Starbust, ahí así podemos hacer la parte de federación de queries delegándosela a BI. Por último, ¿verdad? Que no quería dejar pasar el tema de los data products. Los data products, sinceramente, es otra de las características fantásticas de Starbust, donde podemos ir creando cada uno de los nuevos dominios, que en este caso pues, dominios de marketing, de ventas y demás. Y dentro de esos dominios, ¿vale? Lo que hacemos son crear estos productos de datos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, Customer 360 dentro del dominio de marketing, pues que lo que hacemos es crear o añadir datasets a esos data products. Como veis aquí, incluso pues, puedo hacer previsualización de cada uno de esos datasets, puedo que me dé los detalles de la conexión, puedo ver perfectamente pues, cuál es el esquema de esa tabla, si tengo ejemplos de uso, discusiones, quién es el owner, cuáles son los tags, en definitiva, jugar con toda la parte de metadato de estos data products. Para mí, sinceramente, esta es una de las características interesantes. Solo a modo también de final para terminar, cuando realizamos las queries, fijaros que en este caso hago esa query federada, el resultado de esta query desde la propia interfaz de Starbust podemos añadirla como un data product, ¿de acuerdo? Puedo crear un nuevo data product o añadirlo a un producto, a un data product existente. En este caso lo podemos añadir al Customer 360
¿vale? Vamos a darle un nombre un poquito más chulo. Esto lo podemos llamar, balance clientes, ¿de acuerdo? Es una vista, no es una vista materializada, lo que tenemos en esta ejecución. Save and continue, algunos tags, vamos a llamar, pues, por ejemplo, revenue, añadir información relevante, otros enlaces, etcétera, ¿de acuerdo? Lo revisamos y publicamos todos estos cambios. Lo interesante desde aquí es que quien accede a este data product desde una herramienta externa accede a estos data products. No le estoy dando acceso a nada más. Accede a través de Customer 360 y tiene visibilidad de estas 3 vistas o de estas 3 vistas materializadas. No accede a nada más. ¿De acuerdo? Bueno, 2 minutos sobre la bocina. Esto es un poco lo que teníamos. Veo algunas preguntas en todo esto. Dejo de compartir un segundito. Hay muchas. Los usuarios, a ver, tengo algunas preguntas aquí. Dice, los inserts o cambios sobre tablas que se realizan desde Starbucks se ejecutan sobre los sistemas origen. Sí, correcto. Al final esto, si yo hago un insert sobre un MySQL, un MongoDB, lo que sea, al final lo que hace es alterar un insert, un update sobre el sistema de destino. Vale, otra pregunta de Nuria. Dice, ¿los usuarios finales consumidores tienen acceso a la sección de Data Products? Sí, si das el acceso a esa interfaz. Yo tengo acceso de admin, obviamente, a esta vista, pero si tienes un usuario sin privilegios de admin, esto se configura a través de los grupos y demás. Quiénes son admin, quiénes no, tienen visibilidad de los data product para poder consultar, ver cómo se accede, cómo no se accede. Si quiero establecer un diálogo con el owner de los datos, se puede hacer perfectamente. Dice Iván, pregunta que sobre MongoDB como data source, el esquema lo hemos de montar nosotros manualmente o Starbucks analiza de manera automática las colecciones y las crea. Digamos que en todos los casos Starbucks ve qué esquemas y qué colecciones hay. Es decir, lo puedes crear tú desde el propio Starbucks o puedes trabajar con lo existente, que es ahí donde está la gracia. Es decir, que él solo ya es capaz de detectar qué es lo que hay, no solo con MongoDB, con cualquiera de las bases de datos que trabajen con esquemas, con tablas, en definitiva, al final lo que hace es analizar qué es lo que hay dentro. Podemos optimizar además el tema de cachés de metadatos para que esa información no tenga que consultarla constantemente. Igual que con BigQuery, pues con cada uno de los datasets que tenga definidos las tablas que tenga definidas en un dataset, etcétera, ¿vale? Alejandro pregunta qué diferencia hay entre Starburst y Trino. Bueno, pues eso es algo, pues eso es algo que tengo aquí interesante. Yo creo que en el momento, déjame que comparto otra vez la pantalla. Vale, a ver, compartir. Las diferencias que hay entre Starburst y Trino las podemos ver un poco en esta slide. A ver, en el momento en que empiezas a utilizar Trino, es algo que desde la parte de, digamos, open source es fantástico, ¿vale? Pero sí que empiezas a echar de menos funcionalidades que aparecen dentro de Starburst, ¿no? Toda la parte de rendimiento, la conectividad, mejoras en la conectividad, en el momento en que hay accesos a componentes que requieren algo más de fine-tuning, eso está en la parte de Starburst. La parte de seguridad es esa interfaz que hemos visto hace un momento, esa solo está dentro de Starburst, ¿no? Que es súper útil. En la parte de Trino pues tienes una línea de comandos y ya está, ¿no? Pero toda la parte de seguridad, el compliance, la integración con RBAC, la encriptación de los datos. Es decir, aquí no es una pequeña mejora sobre la versión open source, para nada. O sea, añade una cantidad ingente de funciones que sin duda hace que merezca la pena esa parte de Starburst, obviamente, ¿no? Vale, más cosas, más preguntas. Bueno, creo que ya están todas respondidas. Bueno, pues esto es un poco todo lo que teníamos para hoy. Espero que os haya interesado. Recordad que tenéis lo de la parte de la encuesta, por favor, es importante para nosotros rellenar esa encuesta.
Y bueno, pues no sé si Lucía quiere añadir algo. No. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por asistir a este webinar y esperemos que os haya resultado interesante y sin duda pues estamos aquí, tanto el equipo de Starbucks como el equipo de PUE, para ayudar en incluso pues probablemente hay mucha más información y muchos más temas que merecen la pena profundizar más allá, ¿no? Ya veremos cómo evolucionamos en esto, pero cómo profundizar y extender el conocimiento sobre esta tecnología que sin duda es el presente y futuro del acceso a los datos. Muchas gracias.